Venezuela, arriba los corazones. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Esto es Sin Mentiras a través de ANTV, el canal de la Asamblea. Yo soy Wilmer Rosas. Esa reciprocidad se las agradezco mucho. Hemos aprendido mucho de ustedes y de nuestros invitados, que son los que hacen los programas. Son ellos los que realizan los aportes sustantivos de este espacio Sin Mentiras, que ya va a arribar a su tercer mes. Bueno, diplomático, analista internacional, profesor universitario, Eloy Torres, ¿cómo está? Placer, bienvenido, hermano. doctor, gracias por estar con Feliz nosotros. año. Mira, hay algo importante, vamos a entrar en materia, porque usted domina muy bien el tema ruso a nivel internacional, y es que los imperios, en el caso ruso, sea zarista, sea de la Unión Soviética, siempre tienden a buscar expansión. ¿Por qué podría ratificarse en este momento cuando nos referimos a Rusia a esa situación, o por qué no? Bueno, en primer lugar, no creo que haya en este caso una expansión por parte de Rusia. En primer lugar, porque no tienen cómo. Ellos no tienen el poderío como para llegar hasta esta zona, por mucho que ellos lo digan. Eso más que todo es lo que llaman en la jerga periodística, eso es un bluff. Puedo decirte que Napoleón Bonaparte, a quien me gusta mucho citar, una vez que entro en materia con mis estudiantes, yo le digo, mira, el poder es para hacer incluso guerras, ¿no? Pero resulta que una guerra, para llevarla a cabo, necesitas de recursos y más recursos. Y como tú le puedes pedir a Rusia, que no es la Unión Soviética, que tiene un Producto Interno Bruto equivalente al del Estado de Nueva York, nada más, frente a toda la economía toda poderosa de los Estados Unidos. Ya por allí, una economía que es similar a la de España o a la de Portugal para la dimensión de lo que es Rusia internacionalmente. Rusia es un país, una economía precaria, parece mentira, tú me dirás, estás asombrado, pero las estadísticas te lo indican. Ellos dependen nada más que del precio del petróleo, de lo que exportan a Europa, de la venta de armas. Desde el punto de vista, es además una economía ultra centralizada, que no permite la individualidad, no permite la iniciativa privada, por el contrario, es cada vez más cercada a la iniciativa privada, lo que hace pues que esa sea una economía realmente precaria. Frente a la China, por ejemplo, que sí es una economía descentralizada, y mira el avance que ha tenido en los últimos 25 años. ¿Y por qué los rusos son los máximos compradores de oro del mundo? Bueno, eso es otra cuestión, eso es otro problema. Comprador de oro puede ser cualquiera, eso no significa que se tenga una poderosísima economía, pero ellos tienen petróleo, tienen gas, que es el que venden a buenos precios en Europa, y venden armas. Incluso el Banco Central ruso hablaba de una criptomoneda rusa. Todos esos son mecanismos que están allí, nadie los niega. Pero la fortaleza de una economía no se mide solamente por esos dos datos que tú acabas de destacar, como por ejemplo el del Bitcoin, las criptomonedas o el oro. No, se mide por la fortaleza, la capacidad de producir lo suficiente como para que no dependa de otro factor. Ajá, pero, embajador, No importa, doctor, yo le puedo decir embajador porque usted estuvo en Rusia, pero ya eso es otro tema. Pero fíjese lo siguiente. Me acaba de decir que no hay reminiscencias o no hay aromas expansionistas en una nación. Sin embargo, la anexión de Crimea en el 2004 dice lo contrario. ¿O era más estratégico la cosa? Porque ellos están ahí, Crimea está ahí cerca de Rusia, como lo está Ucrania, que por cierto mira más hacia Occidente y hacia Europa que hacia Rusia. Y eso significa que desde el punto de vista geopolítico, estratégico, los rusos están pendientes de lo que sucede en su zona. Sí. Eso tiene una explicación histórica también. Ojo, voy a citar no a los autores rusos, sino a Henry Kissinger, que no puede decir que es filorruso, que es prorruso, que es procomunista o algo así parecido. Kissinger ya ha alertado en 3 ocasiones la, digamos, absurda tendencia por parte de los países occidentales, concretamente de Estados Unidos, de pretender encontrar en Vladimir Putin el enemigo número 1. Segundo, encontrar que Rusia es el enemigo más poderoso que se están enfrentando. Quiero decir con esto, pues, que el caso de Ucrania y el caso de Crimea son 2 casos que están insertos en la historia de Rusia y Ucrania. Ucrania significa en ruso el confín de Rusia. Rusia y Ucrania y Bielorrusia siempre han estado vinculados por una misma espiritualidad. Léase, son eslavos, hablan un idioma, la diferencia entre el ruso y el ucraniano, o sea, 2 o 3 letras. Yo he estado en Kiev y he hablado en ruso, con todo el mundo en ruso, normalmente. El 95 o más por ciento de los ucranianos que hablan ruso perfectamente son bilingües. Pues. Igualmente pasa con los bielorrusos. El bielorruso, por cierto, ya casi como idioma no existe. Se habla es ruso.
escuela primaria, bachillerato y universidad, todo se hace en ruso. En Ucrania más o menos pasó lo mismo. Hay que ver un detalle, fíjate, que es que la literatura rusa, por ejemplo, cuando tú mides a un país, tú lo mides por el nivel de su literatura, ¿no? Entonces tú encuentras a Gogol, Chernyshevsky, Verdaev, todos nacieron en Ucrania, se formaron en Ucrania, son de Ucrania y sin embargo representan la espiritualidad rusa. ¿Cómo te explicas tú que autores como Gogol, quien escribió Taras Bulba, donde hablaba y defendía la rusidad frente, y él era ucraniano, porque formaban parte de una misma espiritualidad. Corríjame, Solzhenitsyn, ¿dónde nació Solzhenitsyn? Solzhenitsyn es ruso. Es y sin ruso. embargo, él también dice, Porque el libro Un día en la vida de Iván Desinovich, de Alexander Solzhenitsyn, pues estaba haciendo relación. Exactamente. Y es que él dice que Rusia, Ucrania y Bielorrusia tienen una misma espiritualidad. Entonces, ¿eso justifica históricamente que Rusia esté alerta en esa situación? Claro, ahí viene otro detalle que tiene que ver con Crimea. Crimea es un país, es una zona que en primer lugar pertenecía a Rusia, según el Tratado de Pereslav, hecho que en 1600 y tantos, donde Rusia se apodera de ese y deja un convenimiento con Ucrania, que pasa a ser de Rusia, del zarismo ruso. Pasan los años, viene la Unión Soviética, y por supuesto, la Unión Soviética tiene sus problemas con las guerras, y Ucrania era la aliada de Rusia, de Moscú, en sus guerras contra los factores extranjeros. La Segunda Guerra Mundial desempeñó y generó una hambruna que se llamó la Holodomor, o Golodomor, que es la hambruna analizada por culpa de las, digamos, locuras de Stalin. Sin embargo, entre ambas naciones siempre existió una gran hermandad. Hoy en día, pasados los ciertos años, el amigo Khrushchev, quien es de madre ucraniana, le cedió a Crimea a Ucrania en el marco de la Unión Soviética. Ojo, eso no le gustó mucho a los rusos. Luego hay otro detalle. Crimea, en esa península, estaba la flota naval nuclear de la Unión Soviética y que la cual heredó Rusia, la Federación Rusa. Cuando se produce el gran divorcio de la Unión Soviética, Crimea queda en manos de Ucrania. Eso tampoco le gustó a los rusos. No podía ser aceptado desde el punto de vista político. Boris Yeltsin. Yeltsin aceptó eso. Y El por oso eso polar. que lo raspan años después. No es que él porque fuera un borrachito, que lo era. No es porque él fuera un tipo todo simpático, que lo era. Era porque perdió que perdieran Crimea. Y resulta que Rusia, yo creo, lo vengo así porque tiene que ver incluso con Venezuela, no podía aceptar quedarse encerrada, rodeada por la OTAN y por distintos factores antirrusos, en los cuales Ucrania, una parte, ojo, no toda Ucrania es antirrusa, porque una parte de Ucrania es filorrusa, y eso está allí. Eso no se puede negar, eso está en los datos estadísticos e históricos. Y en este caso, Putin lo que hizo fue, ante esa avalancha que lo están cercando a Rusia, picar adelante y raspó una vez que habían destituido al presidente Yanukovych. Bueno, tengo que hacer el primer corte. Por favor. Ya venimos.